Es una tarde maravillosa. Saludamos a los hermanos que nos escuchan a través del sistema y que nos están viendo a través también del sistema de video. ¿Cuántos le mandamos un saludo a los hermanos que en este momento nos están viendo? Gloria a Dios, mis hermanos. En ese mismo sentir voy a pedirle que me acompañe. Abrimos nuestras Biblias, hermanos, en el primer evangelio, el primer libro del Nuevo Testamento, que es el libro de Mateo. Leví, capítulo 17, verso 1 en adelante, mis hermanos. Yo lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y en la comunión del Espíritu Santo. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano. Los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les apareció y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino solo a Jesús. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: No digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Entonces los discípulos le preguntaron diciendo: ¿Por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús le dijo: A la verdad, viene primero y restaurará todas las cosas. Amén. Padre Santo, te damos gracias por esta bendita palabra, Señor. Pero ahora también te rogamos, Señor, que bendigas a tu pueblo como tú lo sabes hacer, con esa bendición que desciende de ti y que rompe todo yugo. Sana, Señor, a quien tengas que sanar. Liberta a quien tengas que libertar. Rompe cadenas, Padre Santo, cadenas de esclavitud. Y haz, Señor, que en cada vida aquí representada pueda resplandecer tu rostro. Manifiéstate a tus hijos, Padre. Llénalos de tu paz, llénalos de tu amor, e invítanos, Padre Santo, a subir a tu santo monte, porque queremos ver tu gloria. Y esta tarde, Señor, danos ese espíritu de revelación para que podamos discernir y entender lo que tú quieres que conozcamos. Danos también de tu sabiduría a través de tu Santo Espíritu para encontrar, Señor, el propósito tuyo para nuestras vidas. Pero también, Padre, yo te ruego que hables a cada uno de tus hijos que están aquí y a los que nos están oyendo, Señor. Háblales, toca corazones, Señor, y dale respuestas. Gracias, Señor, en el nombre bendito de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Hermanos, podemos sentarnos. Esta tarde, mis hermanos, nos encontramos ante una situación bastante hermosa, un acontecimiento que sucedió allá en Jerusalén, en el monte Tabor, que es la transfiguración de Cristo. Y este acontecimiento, mis hermanos, representa realmente uno de los acontecimientos centrales en la vida terrenal de Cristo el Mesías. Se encuentra relatado en los evangelios, justamente inmediatamente, hermanos, después de que el Señor fue reconocido por sus discípulos
como el Mesías, como el Hijo del Dios viviente. Y les dijo, ¿saben qué les dijo? Les dijo, le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales, de los sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y saben que la reacción de sus discípulos cuando él les anunció esto fue de enojo, de indignación, y él los reprendió, desde luego. Pero los subió al monte Tabor y se transfiguró delante de ellos. Hermanos míos, esta es una experiencia definitivamente sobrenatural, la cual tú y yo deberíamos de anhelar. A veces nos conformamos con estar en los valles, pero los valles te pueden llevar a Sodoma. No te quedes en el valle, subamos al monte, porque en el monte Dios te va a mostrar sus sobrenaturalidades. En los últimos días del año 2015, mis hermanos, celebramos las 7 fiestas hebreas. ¿Cuántos lo recuerdan? ¿Nadie lo recuerda? ¿Cuántos se gozaron? ¿Cuántos tuvieron una buena experiencia en estas fiestas? Amén. Pues quiero contarle que justamente este acontecimiento de la transfiguración de mi Señor Jesucristo sucedió justamente en el tiempo en que se celebraba en Jerusalén la fiesta de los tabernáculos. Usted recuerda que la celebramos nosotros el día 31, ¿verdad? Y no le sigo dando con lo mismo de entonces, porque esto es realmente una revelación que Dios tiene para usted, porque Dios quiere que usted y yo conozcamos las sobrenaturalidades del Hijo de Dios, de su único Hijo, del Hijo unigénito del Dios eterno. Esta celebración, mis hermanos, usted recuerda, de los tabernáculos, era una celebración de la morada de Dios con los seres humanos. Por eso es que hacían tiendas en las calles, en las azoteas, en los parques, y ahí habitaban durante 7 días, recordando el tiempo en que habían estado en el desierto y que la columna de humo los seguía durante el día y la columna de fuego durante la noche. Es decir, que la presencia de Dios estaba con ellos. Hoy aquí sobre ti está la presencia de Dios, y a través de su Santo Espíritu, no como columna de humo ni como columna de fuego, sino la presencia del Espíritu Santo está contigo, está dentro de ti, porque te ama. En este acontecimiento de la transfiguración, mis hermanos, los apóstoles se dieron cuenta realmente que en Cristo verdaderamente habita la divinidad de Dios en un cuerpo de carne y hueso. Y eso se llama la unión hipostática de Cristo. Por eso cuando decimos Jesucristo, estamos describiendo al Mesías Rey, Jesús el Hijo del Hombre, y Cristo el ungido, el enviado de Dios, el Hijo del Dios viviente. Habita corporalmente en mi Señor Jesucristo, y habitó durante esos 3 años y medio, y lo sigue estando, porque ahora tiene cuerpo glorificado, está sentado físicamente a la diestra del Padre. En aquel momento crucial de la vida de aquellos 3 discípulos, Él les permite ver todo el esplendor de su gloria. Él les permite que puedan ser testigos presenciales de la voluntad de Dios para Él, del Padre, porque escucharon la voz desde una nube, una voz de trueno que decía: este es mi Hijo amado, en Él pongo mis complacencias, a Él oíd. Dios ha hablado de muchas formas a la humanidad, desde el principio del mundo, desde el principio de los tiempos, hermanos, y hablaba cara a cara. Pero el pecado separó a la humanidad de la presencia de Dios, y Dios empezó a hablar también de muchas formas. Usted sabe, lo hemos enseñado. Empezó a hablar a través de los patriarcas, empezó a hablar a través de los jueces, habló a través de Moisés, a través de los profetas. Pero ahora Él te habla a través de la persona de su Hijo Jesucristo, porque esta es la era del Hijo. En el momento en que el Padre está diciendo: este es mi Hijo amado, en Él pongo mis complacencias, en ese preciso momento
el Padre está delegando toda autoridad y potestad en su único Hijo, en Cristo Jesús. Por eso es que mi Señor Jesús, cuando en el transcurso de su vida pública enseña y dice: se os ha dicho anteriormente esto, mas yo os digo esto, está confirmando la palabra del Padre. Está diciéndonos ahora: yo tengo potestad para enseñarles, y lo que les voy a decir los va a llevar de regreso a la vida eterna. Hermanos míos, la transfiguración del Señor fue una experiencia sobrenatural. Y esta experiencia sobrenatural, iglesia de Cristo que hoy estás aquí, en esta hay varios aspectos, mis hermanos, que pueden hablar a tu corazón. ¿Cuántos queremos que Dios nos hable? Podemos ver la necesidad de una experiencia real con Dios para poder sostenernos en el día difícil y para poder comprender en toda su dimensión la divinidad de Cristo. Necesitamos entender que Cristo es Dios y que en Él habita toda la divinidad del Dios eterno, de la energía primigenia, de la esencia de Dios. En Cristo vemos cumplidas las Escrituras. Cuando dice en el libro de Hebreos, si usted me acompaña, vamos a ir a Hebreos capítulo 1, versículos del 4 al 10. Dice: siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. O sea, la gracia del Dios eterno nos fue dada a través de Cristo, porque en todo fuisteis enriquecidos en Él, en sus riquezas en gloria, en toda palabra y en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en ustedes, de manera que nada les falte que a nadie le falte ningún don. Oigan bien, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por medio de quien fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro. Y aquí da una recomendación para la iglesia que la quiero leer, porque puede ser para usted. Os ruego, hermanos, oiga bien, oiga la recomendación que dice la Biblia en Hebreos. Hebreos capítulo 1, versículo 10. Óigala bien, porque le puede servir. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo. ¿Cuántos nos queremos poner de acuerdo, mis hermanos? ¿Por qué pocos amenes? ¿Qué estás pensando, iglesia? Despierta tú que duermes y todavía sí te quedas callado. Demos un aplauso al Señor. Fuerte el aplauso al Señor. Algo de lo que leímos no te gustó, iglesia de Cristo. Dios quiere hablar a tu corazón. Y si no te gusta, recíbelo de parte de Dios, porque Dios cuando habla siempre va a hablar para bendecirte. Voy a leer otra vez el versículo 10 como que fue lo que no te gustó. Iglesia de Cristo, iglesia amada, la iglesia del final de los tiempos. ¿Cuántos somos la iglesia del final de los tiempos? Amén. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo. ¿Estaremos todos de acuerdo? ¿Por qué siguen habiendo pocos amenes? ¿No se escucha? Por favor, si alguien no escucha. Hebreos 1, 10. ¿No es el versículo? Vamos a ir nuevamente a Hebreos 1, 10. Siempre tenemos que echarle la culpa a alguien y se le echamos a la computadora. Vamos a ver. Hebreos 1, 10. Vamos a ver por qué no nos coincide. Hebreos está casi al final de la Biblia. El libro de Hebreos no se sabe exactamente quién lo escribió. Algunos creen que fue Pablo. 1:10. Y tú, oh Señor, no está. Vamos a ver 4, Hebreos 4, hecho tanto superior a los ángeles como heredero por excelencia. Wow.
Estos versículos están en la Biblia. A ver quién lo encuentra en la Biblia, mis hermanos. Empezando por: siempre doy gracias a Dios por vosotros. ¿Alguien lo encontró? Primera de Corintios 1:4. Entonces el error fue que en lugar de Hebreos era 4:10. Vamos a ir entonces, mis hermanos, a Primera de Corintios 1:4. Y ahí sí, que usted corríjale en su mente, y perdón, pero muchas veces en el momento que estamos escribiendo se nos cambian las letras. Siempre hay una excusa, ¿verdad? Pero la mejor de ellas es que el Señor está con nosotros y que el Señor nunca se equivoca. Aquí sí, siempre doy gracias a mi Dios por vosotros. Ahora sí, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. ¿Alguien dice amén? Porque en todo fuisteis enriquecidos. ¿Cuántos hemos sido enriquecidos en el Señor? En Él, en toda palabra y en todo conocimiento. Así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en vosotros, de manera que nada os falta en ningún don, esperando ansiosamente la revelación del Señor Jesucristo. ¿Cuántos esperamos ansiosamente la revelación de Cristo? El cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por medio de quien fuiste llamado a la comunión con Él. Y ahora sí viene el versículo, mis hermanos. Espero ahora que pueda llegar al corazón suyo. ¿Sí? Lo leemos con su permiso, iglesia. Iglesia novia, esposa del Cordero. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo. ¿Alguien puede decir amén? Ahora sí se escuchan los amenes. Y que no haya divisiones entre vosotros, sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Yo no sé si usted esto llega a su corazón, pero les sé decir algo. Este es el sentir del Señor en el principio del año 2016. Porque esta es la actitud que el Señor quiere que tengamos entre nosotros para poder ver las sobrenaturalidades de Dios. Porque este año, mis hermanos, vamos a subir al monte. No te quedes en los valles. Dios quiere prepararte, mi hermano, con experiencias positivas. Cuando Dios sabe que algo va a suceder, que algo negativo va a suceder, te da una experiencia positiva para que te fortalezca. Es como ahorrar cuando tienes para el tiempo que venga y no tengas. Porque justamente esta manifestación de mi Señor Jesucristo, aquellos 3 discípulos, hermanos, no fue obra de la casualidad. Si usted se da cuenta, 6 días después de que Él había hecho verdaderos milagros y prodigios, 6 días después en que había dado de comer a las multitudes, 6 días después en que uno de sus discípulos lo reconoció como al Hijo del Dios viviente, estaba Él sentado con ellos y les dijo: ¿quién creen ustedes que soy? Y Pedro se para. Pedro hablaba mucho, ¿verdad? Eres el Hijo del Dios viviente. Y el Señor le dijo: Pedro, eso no te lo reveló carne ni sangre. Pero había sido reconocido en ese momento. Él sabía que aquellos tenían que conocer mejor cuál era su naturaleza. Y él mismo había dicho algo: para que una verdad sea conocida debe estar en boca de 2 o 3 testigos. Y entonces invitó a aquellos 3 discípulos, a Pedro, a Jacobo y a Juan. ¿Por qué no invitó a los 12? Bueno, digamos a los 11, ¿verdad? Porque Judas, yo no sé qué estaba haciendo. Tal vez estaba jugando a los dados, ¿verdad? Pero invitó a 3. Posiblemente les había dicho a los otros: subamos al monte. Y los otros hicieron caritas. No tenía ganas de ir. Como muchos de nosotros: vamos a alabar al Señor. Es que no tengo ganas. Cualquier parecido es pura coincidencia, porque todos los que están aquí siempre tienen deseos de alabar al Señor. ¿Alguien puede decir amén? Sin embargo, dijo 3, los 3 de la foto: Pedro, Jacobo y Juan. Let's go to the mount. Y empezaron a subir al monte. Y cuando llegaron al monte, mis hermanos, es que es hermoso ese relato, mi hermano. No sé si usted se pueda poner en el calzado de aquellos 3 discípulos.
caminando con el Señor, subiendo al monte. Es que subir al monte representa estar en la presencia de Dios, hermanos. 6 días después de que había hecho milagros, había multiplicado panes, había sanado leprosos, había devuelto la vista a ciegos. 6 días después de eso, Él prepara a sus discípulos, los invita a subir. Iban subiendo con Él, llegaron a aquel lugar y en el momentito, cuando alzaron los ojos, vieron resplandecer el rostro de mi Señor, con vestiduras blancas, brillantes como el sol, dice la Biblia. Pero no estaba ya solo, estaba Elías y estaba Moisés. Y aquellos se quedaron anonadados. Dijeron, pero esto, ¿qué es? Vieron la gloria de Dios, se les mostró tal y como es Él, tal y como Él vendrá. ¿Cuántos queremos ver un día al Señor así, transfigurado? ¿Cuántos queremos subir al monte de la transfiguración? Hermanos, es que eso fue maravilloso. Eso fue maravilloso. Yo quisiera que entendiéramos la dimensión de esa experiencia, porque esa te quiere dar Dios a ti. Cuando lo vieron, se olvidaron. Quiere ver cómo se olvidaron ellos de ellos mismos, según la Escritura. ¿Sabe qué fue lo primero que dijo Pedro? Señor, ¿para qué vamos a bajar allá? Allá hay leprosos, allá hay pecadores, allá hay enfermos. Mejor quedémonos aquí. Voy a hacer una tens para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Se les olvidó que para ellos también, cuando estamos en la presencia de Dios, nos olvidamos de nosotros mismos. Porque si no hubieran dicho hagamos 4 tiendas, ¿verdad? 4 enramadas, y solo estaban pensando en hacer 3. ¿Qué vemos ahí arriba en el monte? ¿Qué vemos representado en esa sobrenaturalidad? Hermano, el esplendor puede asombrar a los que no conocen al Señor. Aquellos vieron el esplendor completo de la divinidad de Cristo. Vieron, hermanos míos, en aquel monte a un Moisés que murió y estaba vivo, un muerto resucitado, pero ya glorificado, porque sus vestiduras le brillaban, representando a todos aquellos que murieron y que estarán presentes en ese glorioso día cuando estemos junto con el Señor. Pero también vieron, mis hermanos, a un Elías que no vio muerte. Elías no vio muerte, sino que fue trasladado, pero fue glorificado con un cuerpo glorificado, y estaba ahí con un cuerpo glorificado. Qué cuadro más hermoso, hermano. Pero también habían ahí 3 hombres de carne y hueso presenciando aquel evento. Esta visión tiene varias interpretaciones, pero vamos a ver la interpretación escatológica. La escatología estudia los acontecimientos del final de los tiempos. Vemos entonces, mis hermanos, en un Elías representado, puede ser tú o puedo ser yo, a todos aquellos que no vieron muerte. ¿Cuántos creemos que es posible que no veamos muerte? ¿Alguien de veras lo cree? ¿Están seguros? Fíjese que el Señor dijo, poquito antes de subir al monte, dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí. Esta palabra puede ser para hoy, puede ser para ti, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. ¿Ahora lo creemos más? ¿Sí lo creemos? Bueno, entonces en ese cuadro, mis hermanos, estaban representados todos aquellos que fueron arrebatados en un Elías, porque no vio muerte, porque estaba ahí, estaba junto al Señor, y el Señor en el centro reinando, su esplendor de gloria, mis hermanos. Aquellos 3 hombres de carne y hueso que estaban vivos representan a la humanidad que quedará hasta esos días todavía con vida sobre la tierra. Fíjense bien, pues, veamos bien en dónde va a ser esa escena ahí representada. Alguien que murió, pero que ahora está vivo. Hoy en ese alguien se estaba cumpliendo una promesa
¿Qué es? Moisés. Porque Moisés murió. La Biblia dice que fue enterrado en un lugar. Pero como ahora está vivo. Entonces, los que murieron en Cristo, pero que están vivos ahora. Estuvieron muertos, pero ahora están vivos. Vemos en el centro a mi Señor Jesús glorioso, con un cuerpo de gloria. Vemos a Elías. Vemos a aquellos tres. Y más abajo, aquellas multitudes todavía abajo del monte. Ese cuadro, mis hermanos, está representando para nosotros justamente el milenio. Así estaremos, mi Señor reinando. Aquellos que pudimos ser arrebatados sin ver muerte, reinando con Él. Aquellos que murieron, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero, también con Él reinando. Gente que quedó hasta entonces después de la tribulación, pero que quedaron con vida, viendo aquel espectáculo, viendo ese reino. Y otros más abajo, donde había pecado, donde no había entrega, donde no gustaban ir al monte, esperando ser gobernados. Eso representa el reino milenial de Cristo. Quizá la noche de Año Nuevo no pudimos extendernos en esto, pero yo quería que pudiéramos entender todos, hermanos, esto maravilloso, mis hermanos. Porque es maravilloso la revelación de Cristo a sus discípulos. Hermano, esto no es un cuento, esto es serio, mis hermanos. Esto es el tiempo en que ya no podemos dejarnos deslumbrar por cualquier esplendor, porque a veces el esplendor puede asombrar a los que no conocen la palabra. Vemos un ejemplo, por ejemplo, mis hermanos, la reina de Saba. Cuando la reina de Saba visitó a Salomón, Salomón puede ser un tipo de Cristo. Salomón en su gloria de su reino terrenal. Llega la reina y cuando llega se deslumbra, ve que hasta los sirvientes, los criados tenían vestiduras elegantes. Posiblemente decía, pero si en mi reino ni siquiera los príncipes se visten así. El esplendor que tenía Salomón se lo había dado el Padre. ¿Por qué? Por la humildad con que Él le pidió. Él no le pidió riquezas. Hermano, no le pidamos riquezas al Señor. Todo lo demás llegará por añadidura. Salomón solo le dijo, ¿qué quieres que te dé? Solo dame sabiduría para guiar a tu pueblo. Y Dios lo hizo inmensamente rico. Le dio esplendor. Y si nos damos cuenta, Salomón le tenía sus regalitos a la reina de Saba, aparte de los que ella le iba a pedir. Esto representa también, mis hermanos, aquella mujer que la deslumbró el esplendor de una gloria que le había dado Dios, con la iglesia novia, a la cual el Señor le tiene sus regalitos, los dones del Espíritu Santo. Pero aparte de eso, los que ella le pida, todo lo que tú le pides al Señor, porque estarás en su reino. Esa es la buena noticia que te doy en esta tarde de domingo, hermana mía, hermano mío que estás aquí. Estoy seguro que si nosotros nos consagramos, estaremos en el reino, en el esplendor de su reino. Hermanos míos, iglesia de Cristo, lo que ha de venir es maravilloso. Hermanos míos, no nos dejemos llevar por la corriente del mundo. No te dejes atemorizar por las noticias, pues, porque el Señor quiere manifestarse a tu vida. Él quiere manifestarse a tu vida, pero quiere que tú le creas. Quiere que aprendas a creerle. Quiere que anheles tener experiencias sobrenaturales con Él. Pero te preguntas, ¿y cuándo vendrá? Porque algunos hasta para eso nos desesperamos. Que hace tiempo están diciendo y no viene. Hermano, ¿qué te preocupa? Si vendrá al anochecer, si vendrá a la medianoche, o vendrá al canto del gallo, o al amanecer. Hermano, el gallo no nos interesa. Nos interesa el que va a venir y que nos encuentre haciendo lo que nos dejó haciendo, porque el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo por su fe vivirá. De acuerdo a estos 6 días después de que él había hecho milagros y que anunció la subida al monte a sus discípulos, algunos estudiosos, mis hermanos, quieren hacer cuentas de la cabalística bíblica
Y entonces se ponen a querer dar fechas de su venida. Esto es delicado, porque la Biblia dice que el día y la hora no lo saben ni los ángeles, pero sí podemos intuir que los tiempos son finales. Así es que ya sea que venga a la hora que sea, nosotros lo esperamos. Preocupémonos por hacer lo que nos dejó haciendo, eso sí, pero no nos preocupemos por el tiempo en que venga. Pero eso sí, el reloj de Dios ya son las 6 de la tarde. El reloj de Dios no va a ser siempre el mismo nuestro, pero de algo podemos estar seguros: que mi Señor Jesús, con todo su esplendor, es el mediador entre Dios y los hombres. Muchas de las experiencias sobrenaturales que podamos vivir no se las tenemos que contar a los demás. Si ustedes se dan cuenta, aquellos se asustaron, hasta se quedaron agachados, dice que hasta se quedaron dormidos. No le estoy diciendo que estos 3 discípulos soñaron la transfiguración, no, eso fue real. Pero tanto fue la gloria de Dios que no la soportaron, se quedaron dormidos. Entonces cuando abrieron los ojos, el Señor los despertó. No temas, ¿saben qué? Les dijo: muchachos, a nadie le cuenten lo que han visto hasta que vean que he resucitado de entre los muertos. O sea, mis hermanos, hay experiencias sobrenaturales que Dios te va a dar, que no se las tienes que andar contando a nadie. Son para ti y las vas a contar a su tiempo. Yo sé que aquí hay mucho pueblo de Dios que ha tenido experiencias sobrenaturales con Él. Hay pueblo de Dios que ha visto ángeles, pero sin embargo tienes que guardarlo para ti ahora, porque llegará el momento en que cuando tú lo cuentes te lo van a entender. Puede que ahora nadie te lo entienda, ni tu misma familia, pero estoy seguro que lo que Dios te ha dado nadie te lo va a quitar. Jesús es el mediador entre Dios y los hombres. Y en esta experiencia que le dio a estos 3 discípulos, mostró su esplendor, mostró su gloria. ¿Saben para qué? Para que le fueran testigos. Cuando Dios te muestra su esplendor y su gloria, es para que le seas testigo. Hay muchos andan diciendo que son testigos del Padre. El Padre no quiere testigos, hermano. El Padre delegó al Hijo, y nosotros sí podemos decir que somos testigos del Hijo, porque somos testigos de su resurrección. ¿Cuántos somos testigos de su resurrección? En aquel monte, mis hermanos, habían 2 testigos celestiales y 3 testigos terrenales. 2, Moisés y Elías. 3, Pedro, Jacobo y Juan. Esos eran terrenales, de carne y hueso. Hermanos míos, ¿qué experiencia tienes con el Señor? Es que si no tienes experiencias con el Señor, hermano, no estás guardando su palabra. Porque la Biblia dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. ¿Cuántos queremos tener una experiencia con el Señor, hermanos? Dios siempre ha querido manifestarse al hombre de muchas formas, y habló a su pueblo también a través de sumos sacerdotes, y no todos fueron fieles a Él, mis hermanos. Hermano, qué tremendo. Precisamente allá en Jerusalén había una sinagoga donde había un sumo sacerdote al cual le había sido investido y ordenado conforme al sacerdocio de los levitas, y era el que guiaba al pueblo de aquella sinagoga. Y de repente el pueblo decía: ¿qué vamos a hacer ahí solo para oír tonterías? Y le consultaban al sumo sacerdote, y el sumo sacerdote: vayan a preguntarle a otro, yo ya estoy viejo, ya estoy tramitando mi jubilación. El pueblo no quiere saber. Esas niñas que entren, por favor. No tiene nada que estar haciendo afuera. Perdón, pero es que si estamos aquí es porque vinimos a escuchar la palabra de Dios, no para que nos aburramos y nos vayamos afuera. Hermanos míos, perdón por la interrupción, es entre paréntesis. Démosle un aplauso al Señor mejor. Yo creo con todo mi corazón, mis hermanos, que tenemos que ser fieles. Aquel sumo sacerdote perdió su turno. Hermano, muchas veces perdemos el turno nosotros
por darle más prioridad a otras cosas que al Señor. Dios siempre quiere hablar a su pueblo. Dios siempre te quiere hablar a ti. Dios siempre quiere manifestarte a ti, manifestarte su gloria. Pero quiere que tú estés atento a hacer su voluntad, a cumplir su palabra, a vivir sus mandamientos, a llevar una vida de santidad y consagración, porque sin santidad nadie verá el rostro del Señor. Aquel sumo sacerdote que había perdido el turno, Dios dijo, bueno, y es que Dios tiene cantidad de gente a su servicio, y si no hay gente suficiente, hay ángeles, miriadas de ángeles. O sea, a Dios realmente no le hacemos falta. A nosotros nos hace falta a Dios, pero por misericordia nos ha tendido la mano, nos ha dado a su Hijo unigénito, para que nadie se pierda, sino para que todos procedamos el arrepentimiento para ser salvos. Pero aquel sumo sacerdote, ya no, te voy a cortar tu sacerdocio. Elise se llamaba, porque le has dado más prioridad a tus hijos que a mí. Muchas veces a las cosas materiales le damos más prioridad, a nuestro trabajo, a nuestras ocupaciones, a nuestro hobby, aún a nuestros hijos. Ay, es que a mi hijito le gusta ir a tal lado, ir al cine. Mejor lo llevo al cine en lugar de traerlo a la iglesia. No vaya a ser que te pase lo de Lee. Esto es entre paréntesis. Tal vez no vino la persona a la cual Dios le quería hablar esto. Pero cuando Dios quiere hablarle a su pueblo, usa a quien Él quiera. Como aquel ya no le puso coco, le habló a un muchachito. O sea, miren mis hermanos, para escuchar la voz de Dios, para hacer la voluntad de Dios, para ser portador de la inmensa misericordia de Dios, no necesitan años de estudio. Si no, miren, Saulo se la pasó a los pies de Gamaliel por mucho tiempo, muy buen estudiante, buenas calificaciones, cuadro de honor, con un degree en la sinagoga, y de nada le sirvió. En 2 minutos lo tumbaron allá en camino a Damasco. De nada le sirvió. Muchas veces de nada nos sirve toda la sabiduría que creamos haber aprendido en el mundo. De nada le sirvió. Y ese minuto en que lo tumbaron le sirvió para toda la vida. Y fue útil. Así pasó con aquel muchachito. La mamá lo había llevado al templo por cumplimiento de una promesa y estaba ahí en el templo. Y el sumo sacerdote aburriéndose, muchachitos lindos, a sus hijotes que hacían lo que les daba la gana en el templo, hermano. Porque eso hacían los hijos de Elí. Pecaban con las mujeres del templo. Pero Dios es fiel y justo, y no para siempre se tría trigo. Una tarde, una noche, estaba durmiendo aquel muchachito en el templo y escucha que le dice, hey Sammy. Y veía, y se fue a tocarle la puerta. Señor, tú me hablaste. A Elí, cállate, déjame dormir, ya ni roncar puedo por ti. Se fue a dormir otra vez aquel muchachito, y otra vez, hi Sammy, how are you? No, dijo, eso está ya más raro, ¿va? Señor, ¿de veras no me hablaste? No, le dijo. Se fue otra vez, pero ya la tercera vez, hi Sammy, una voz dulce. Señor, ¿de veras no me hablaste? ¿Sabes qué? Hasta se le había olvidado aquel. Hermano, cuando no le damos la prioridad a las cosas de Dios, hasta se nos olvida la voluntad de Dios que tenemos que hacer. ¿Sabes qué? Le dijo Sammy, es que Dios habla. Mire hasta cuándo le dice, siendo que él tenía que instruir a aquel jovencito, y le dio el secreto para escuchar la voz, y no lo soltó en toda su vida. Y mire cómo le hablaba. Una noche le dijo, ¿sabes qué, Sammy? Mañana vas a venir vas a ver a un señor alto, le voy a decir grandote, bien ponchado. A ese vas a ungir, porque va a ser el primer rey de Israel. Sí, señor, le dijo, claro que sí. Sí, señor. Al día siguiente iba un hombre alto buscando burras, hermano, buscando asnas, pues. Dijo, este no va a ser. ¿Cómo va a ser rey de Israel si es buscador de asnas? Como Dios le hablaba, cuando Dios quiere hablar, habla en el momento. Le dijo, ese es el que te dije anoche. Y lo ungió como rey. Y Saúl llegó a ser rey, el primer rey de Israel.
Y así le siguió hablando durante mucho tiempo. Después sucedieron muchas cosas, mis hermanos, pero Dios siguió hablando, mostrando el esplendor de su gloria, y lo sigue mostrando hasta ahora, y te quiere usar a ti para hablarte. Cuando Dios te llama, no te puedes escapar, porque Él quiere darte experiencias sobrenaturales. Vale más una experiencia sobrenatural con Dios que 1000 libros en tu cabeza, iglesia. Algunos nos queremos meter mucho en la letra, y la letra mata, pero el Espíritu da vida. No nos vaya a pasar la de Saulo. Hermanos míos, acabamos de ver la prefiguración del reino milenial. Y en esa prefiguración del reino milenial que vimos, yo no sé en qué grupo tú te quieres encontrar. Los que murieron y están vivos, los que nunca murieron y están ahí, o los de carne y hueso que están abajo presenciando, o los de abajo que están esperando a ser gobernados. Iglesia de Cristo, necesitamos subir al monte. Es malo no querer bajar del monte, pero es peor no querer subir. Aquellos ya no querían bajar del monte. Aquellos estaban arriba tan felices. Señor, ¿para qué vamos a ir allá si allá hay locos? Allá hay enfermos, hay pecadores. Mejor quedémonos aquí. A muchos nos pasa, vemos la gloria de Dios y ya no queremos hacer nada más. Pero tenemos que también bajar del monte e irle a servir a aquellos que están siendo necesitados. A veces nos acomodamos mucho en las iglesias. Recibimos, qué rico, la gloria de Dios. Pero ¿cuántas veces hablas de esa gloria de Dios a tus amigos, a tus familiares, a los que lo están necesitando? ¿Cuántas almas se están perdiendo y el infierno poblándose de almas, mientras nosotros nos acomodamos dentro de las iglesias y no salimos a contar lo que hemos visto y oído de los milagros que Dios puede hacer en nuestras vidas? Es malo no querer bajar del monte, pero es peor no querer subir. Aquellos 9 que se quedaron abajo, mi hermano, solo Dios sabe qué estaban haciendo, porque se quedaron 9, se fueron solo 3, y dentro de ellos estaba Judas. Quién sabe qué historietas Judas le estaba contando, porque ese cuando abría la boca era para decir tonterías. No, pues no recuerda cuando estaban ungiendo al Señor, en lugar de decir mi Señor lo merece todo, yo también quiero ungir. ¿Saben qué dijo? ¿Cuánto vale ese perfume? 30 denarios. Qué barbaridad, dijo. Qué desperdicio. Lo hubieran vendido para darle comer a los pobres. Miren, si no era para hablar tonterías. Hermano, tenemos que vivir bajo la unción del Señor. Tenemos que anhelar, mis hermanos, las cosas sobrenaturales. Aquellos 9 no querían, no quisieron. Gloria a Dios. Ahora sí. No quisieron subir, pero los 3 no querían bajar. Decían los de abajo que vean cómo salen, nosotros aquí estamos. A veces es la actitud que tomamos nosotros. A veces queremos hacer enramadas. ¿Cuántas veces hemos querido hacer enramadas? Vemos la gloria de Dios y no queremos salir. Qué hermoso, ¿verdad? Pero un día vamos a estar ahí. Dios te da probaditas de su gloria para que anheles estar con Él para siempre. Hermano, cuando tú ves la gloria de Dios, te olvidas de ti mismo. Es tanto el esplendor de su gloria que te puede dejar hasta dormido. Si no, recuerda que el pueblo de Israel bajó Moisés después de 40 días de estar arriba y ayunando. El rostro le resplandecía. Y le dice el pueblo: no, nosotros no queremos subir a ver. Mejor que te dé leyes y las cumplimos. Tanto era el resplandor de su gloria. Cuando subes al monte y estás en la presencia de Dios, tu rostro estará resplandeciente. Y te preguntarán: ¿tú qué tienes? ¿Por qué eres diferente? Y tú les dirás: porque he subido al monte. Hermanos míos, tenemos que ser fieles al Señor. Hay 2 planos que estaban ahí: el plano de los glorificados y el plano de los que están en carne y hueso.
Los glorificados con el Señor. 3 testigos en la tierra, 3 testigos del cielo. Esta tarde, mis hermanos, el Señor quiere invitarte a subir al monte para que veas su gloria, hermano mío. Pero no se puede llevar a todos, mis hermanos. La Biblia dice: siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia que Dios fue dada en Cristo Jesús, porque en todo fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo. ¿Quieres subir al monte? Cristo te está hablando en esta noche. Habla más la acción que la letra, mis hermanos. Nos ponemos de pie, mis hermanos. Cierra tus ojos, mis hermanos. Cierra tus ojos en esta tarde. No te quedes nada más preguntándote: ¿por qué solo subió Pedro? ¿Por qué solo subió Juan? ¿Por qué solo subió Jacobo? Cierra tus ojos. Mejor dile: Señor, invítame a subir a tu monte. Hermanos de la alabanza, vamos a ministrar al Señor. Es tiempo que le digamos: Señor, invítame a subir a tu monte. Señor, quiero ver tu gloria. Esta tarde, mis hermanos, vamos a pedirle al Señor montes, pero montes de transfiguración. No le pidas valles al Señor, porque los valles te llevan a Sodoma, y Sodoma es la ciudad del pecado. Nadie que ha subido al monte de Dios regresa igual. Un minuto de experiencia, mi hermano, hace más que 1000 libros en tu cabeza. Iglesia de Cristo, yo creo que este mensaje es para ti. Yo creo que es para ti, mi hermano. ¿Quieres empezar a tener experiencias con Dios? Empieza a conocer a Cristo. Él quiere ser tu amigo, tu hermano, tu esposo. Deja tu lugar y ven al frente. Deja el terreno plano y sube al monte, iglesia. Toma el monte. El monte se toma peleando la buena batalla, mi hermano. ¿Cuáles son tus batallas? Dios las sabe. Le vamos a pedir al Señor esta noche montes, no llanuras, sino montes de transfiguración que cambian vidas. Ven, hermano. ¿Quieres tener experiencias sobrenaturales con el Señor? Empieza a anhelar a Cristo. Padre que estás en gloria, permítanos subir a tu santo monte, el monte de donde ya nadie quiere bajar. Esos montes, mis hermanos, son el refuerzo para el día venidero, porque en el final de los tiempos habrá días difíciles. Hermanos míos, que esta tarde salgan de acá hombres y mujeres dispuestos a subir, a ser transformados. No te quedes donde estás. Deja ya el terreno plano. Ven al monte. Ven al altar conmigo. Es tiempo de clamar. Es tiempo de entrega. Es tiempo de cambio. No podemos seguir siendo los mismos. No podemos seguir creyendo que ya lo hicimos todo bien, porque hay largo camino por recorrer. El tiempo se acaba, mis hermanos. Pero Dios esta tarde, a través de su Santo Hijo Jesucristo y a través de su Santo Espíritu, está aquí ofreciéndote, invitándote a subir al monte. Anhela subir al monte. No te quedes en el valle. En el valle se puede desfallecer. En el valle se puede sucumbir. Al valle llegan los tsunamis y las olas fuertes. Pero en el monte están las sobrenaturalidades de Dios.
Subir al monte es subir a la presencia de Dios. ¿Quieres empezar a tener experiencias? Empieza a conocer a Cristo. ¿Quieres tener experiencias sobrenaturales? No te quedes donde estás. No te quedes. En el valle se quedaron aquellos 9 que no subieron al monte. Posiblemente se quedaron dormidos. Pero tú no estás en el valle. Tú estás siendo llamado. Tú estás siendo llamado para que veas lo sobrenatural de Dios. Porque esta noche, esta tarde, Dios ya no quiere que salgas de aquí siendo el mismo, siendo la misma. Dios quiere subirte al monte para transfigurarte. Dios quiere transformar tu vida. Quiere sacar de ti la tristeza, el enojo, el carácter. Dios quiere sacar de ti todo lo que no le dé su gloria, porque te ama. Si alguien te ha amado, es el Señor. Y esta tarde está aquí, invitándote a subir a su santo monte. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice el Señor, tome su cruz y sígame. Tal vez ahora sea el momento crucial de tu vida, cuando te pudiste haber enfrentado ante las cosas más difíciles, pero el Señor está aquí para decirte si se puede. El Señor está aquí con todo su poder y a través de su Santo Espíritu te quiere fortalecer. ¿Cuántos anhelamos subir al monte? No te quedes. Es tiempo de anhelar montes, montes de transfiguración. Nombre de Jesús. Deja que la gloria de Dios esté sobre ti. Este es el momento, mi hermano. Aquellos 9 no cambiaron mucho. Un Tomás siguió siendo incrédulo, pero Pedro, Jacobo y Juan vieron su gloria y no se arrepintió. Estoy seguro que no se arrepintieron nunca. Señor, tu presencia